hermano Antonio, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a compartir un consejo de inspiración, tal y como lo encontramos en el Salmo 1. Nos dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, aquí vemos un contraste entre las palabras del Señor Jesús, que cuando Él predicó el Sermón del Monte, comenzó con las bienaventuranzas. Entonces el Señor decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredan la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sin embargo, aquí el salmista, en lugar de hablar de una manera general para todo el pueblo de Dios, habla de una manera particular, habla de una manera personal, como que no está hablando personalmente a nuestro corazón. Y entonces dice bienaventurado, no bienaventurados, sino bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, nos damos cuenta que aquí hay una bienaventuranza que se sigue de una serie, de un comportamiento por parte de aquel que es bienaventurado y que se va a reflejar en su vida. Por el contrario, aquel que no sigue estas pautas, este comportamiento que alaba el salmista, que dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, podemos traerlo a lo contrario. Aquí está hablando del bienaventurado, pero podemos hablar del desdichado, del infeliz, de aquel que no es bienaventurado. ¿Por qué? Porque desdichado el varón que anduvo en consejo de malos, que anduvo en camino de pecadores, que anduvo en silla de escarnecedores, se sentó en silla de escarnecedores. Ese es un desdichado. Pero aquel que hizo todo lo contrario de esto, entonces alcanzó la felicidad, alcanzó la bienaventuranza. O podemos desechar la palabra felicidad, no me gusta. Alcanzó el gozo, porque la gente del mundo tiene felicidad, pero nosotros los cristianos no tenemos felicidad. Nosotros los cristianos tenemos gozo, que es distinto, que es algo que viene de parte de Dios. Es un regocijo ante la presencia bendita del Señor. Entonces, la vida piadosa es gozosa. ¿Quién dijo que la vida de piedad, la vida cristiana, es un tedio, es algo aburrido? En absoluto. La vida piadosa es gozosa. No es alegre, repito, no es alegre, ni tiene contentura, porque nosotros no tenemos alegría. La alegría la da el mundo, la gente del mundo puede tener alegría. Nosotros no tenemos alegría, nosotros tenemos el gozo de la salvación. Nosotros no tenemos alegría, tenemos gozo que viene de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, la vida piadosa está llena del Espíritu Santo. Está llena del Espíritu Santo. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu, como leemos en Gálatas capítulo 5 y versículos 22. Bien, ¿cómo tener bienaventuranza? ¿Cómo podemos tener bienaventuranza? ¿Cómo podemos tener gozo? Porque en definitiva, bienaventuranza significa gozo. Pues haciendo lo que, no haciendo, lo que nos lastima. Entonces, evitando la compañía de los impíos. ¿Cómo así? ¿Nos encerramos en un monasterio o nos vamos a la cumbre de una montaña y allí hacemos una cabaña y nos quedamos totalmente aislados del mundo? No, en absoluto. Eso es una forma vana de huir de la maldad, porque el primer malo somos nosotros mismos. Tú te puedes retirar de todos los seres humanos para que no te contaminen de maldad, pero es que ya llevas un ser humano dentro de ti, que eres tú mismo,
que también eres malo. Entonces te quedas con tu propia maldad. Entonces no estamos logrando nada. Y entonces, ¿cómo queda la palabra del Señor que dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo? ¿Cómo entonces, si nos aislamos en un monasterio, si nos aislamos en la cumbre de una montaña, cómo vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo? Entonces, ¿cómo tener bienaventuranza? Pues no haciendo lo que nos lastima, es decir, evitando la compañía de los impíos. Repito, no en un monasterio, no en la cumbre de una montaña, allí aislados. Nos relacionamos con la gente del mundo, pero no nos asociamos con el mundo. Una cosa es que tú te relaciones con el mundo para ser sal y luz en este mundo, y otra cosa es que tú te asocies con el mundo. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si debemos evitar asociarnos con los impíos, en contrapartida, tenemos que asociarnos con los cristianos, con aquellos que han nacido de nuevo, que han tenido la misma experiencia de liberación espiritual en la persona de Cristo. Tú has tenido una experiencia viva con Cristo Jesús, has nacido de nuevo, bueno, pues asóciate con ellos. No te asocies, no tengas comunión con la gente del mundo. Relaciónate con la gente del mundo para ser sal y luz en la tierra. Eso sí, no podemos evitar relacionarnos con la gente del mundo, pero sí asociarnos con ellos. Entonces, vamos a leer, versículo 2, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que para nosotros, hermanos queridos, leer la Biblia no sea un rito diario, ni tampoco la leamos como un deber, sino como un deleite. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No hagamos de la lectura de la Biblia un rito. No lo hagamos una ceremonia que todos los días tenemos que cumplir, como muchos religiosos que van a la iglesia, van a la misa para cumplir. Bueno, ya he cumplido. Van a la misa, salen de la iglesia, ya he cumplido, ya estoy. No, ni muchísimo menos. Nosotros no actuamos por cumplir con Dios, ni con la iglesia. Nosotros lo hacemos porque es una necesidad vital. Es una necesidad vital en nuestra vida relacionarnos con Dios. Entonces, para eso tenemos la Sagrada Escritura. Entonces, la Biblia, cuando es vivida, es un deleite, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la palabra del Señor, en el bienaventurado, su delicia, su bienaventuranza, es la palabra de Dios, esa es tu delicia. Entonces, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente mientras se lee. Cualquier literatura del mundo, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, tú puedes leer a Don Quijote de la Mancha, pero Miguel de Cervantes no está presente cuando tú lees un ejemplar de Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, la Biblia es el único libro, y esto no me lo estoy inventando yo, esto circula por ahí en las redes sociales, y es la verdad, que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente mientras se lee. ¡Qué cosa más maravillosa! Tener al autor de la Biblia, de la palabra de Dios, presente mientras la leemos. Entonces, esto te tiene que llenar de una profunda reverencia. Y al mismo tiempo, tú puedes decirle al Señor que está presente mientras tú lees, ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a entender para que tu palabra sea una delicia en mi vida. Entonces, hermanos queridos, ya es bueno leer la Biblia, ya es bueno, aunque olvidemos algo de lo leído, pero mejor es retener lo máximo de lo leído. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo podamos retener lo máximo de lo que hemos leído? Pues meditando la palabra leída en cualquier momento y circunstancia. Dice la palabra, orad sin cesar. Medita en la palabra de Dios sin cesar.
Porque si tú meditas en la palabra de Dios, vas a retener. Pero simplemente, si la lees, pero no meditas posteriormente, entonces no vas a retener. Entonces, en todo momento y circunstancia tenemos que meditar la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, de día y de noche. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita, de día y de noche. Entonces, hermanos queridos, el cristiano tiene que ser como la oveja, que rumia su alimento. Recuerda que tú eres oveja del prado del Señor y que el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Nosotros somos las ovejas y las ovejas como son. Las ovejas son rumiantes. Entonces, seamos como la oveja que rumia su alimento. Primero, tragar, es decir, leer la palabra. Después, regurgitar. La oveja, después, cuando está ya en el establo, regurgita lo que ha comido en el prado. Y entonces, ¿qué es regurgitar para nosotros? Recordar lo que hemos tragado, lo que hemos leído, ¿verdad? Recordar. Y después volver a tragar de nuevo. Una vez que la oveja regurgita la hierba que ha comido y la mastica, otra vez la vuelve a tragar. Entonces, ¿eso qué significa? Volver a leer de nuevo la palabra. Volver a meditar de nuevo en la palabra. Y entonces, después viene regurgitar por segunda vez y tragar segunda vez. Entonces, esto es meditar en la palabra. Sin este proceso, hermanos queridos, sin este proceso, el pasto verde no puede ser digerido. No puede ser digerido, la oveja no puede pasar directamente, tomar la hierba del prado, donde estaba pastando. Si la pasara de forma directa al intestino delgado, no podría hacer la digestión, sino que tiene que está sujeto, el pasto verde está sujeto a un proceso, tiene que estar sujeto a un proceso por parte de la oveja para poderlo digerir, si no sería imposible. Y si tú quieres tener provecho de la palabra de Dios y ser un cristiano, y cuando digo cristiano, digo cristiana, claro está, provechoso, un cristiano provechoso, un cristiano bienaventurado, lleno de gozo. Entonces tienes que ser como esa oveja, porque somos ovejas del Señor. Y entonces tenemos que pasar de leer la palabra en un proceso hasta meditarla. Y una vez que ya la hayamos meditado, entonces tendremos fruto. Entonces el fruto de la bienaventuranza se manifestará en nuestras vidas. Somos ovejas de su prado y Él es el pastor. Entonces, sin este proceso, el pasto verde no puede ser digerido. Si no llegamos, repito, si no llegamos a meditar la palabra, no la podemos digerir adecuadamente ni plenamente. Gloria sea dada al Señor. ¿Y qué nos dice la palabra en el versículo 3? Dice, el bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, un árbol plantado, ¿qué significa? Que no es un árbol silvestre, es un árbol que el agricultor ha tomado y lo ha plantado. Es un árbol de cultivo, es un árbol que merece la pena. Ningún agricultor es tan necio de tomar un matojo silvestre que da espinas, un cardo, para plantarlo. Eso no sirve, eso no da un fruto que merezca la pena, ¿verdad? Eso no, todo lo contrario. Eso es una mala hierba, lo que decimos es una mala hierba. Bien, pues tú no eres una mala hierba. Tal vez, antes, claro, como todos, éramos mala hierba. Pero sin embargo ahora somos una planta que el Señor Jesús ha transformado. Esa mala hierba se ha transformado en un olivo, se ha transformado en un naranjo, en un peral, en un manzano. Es decir, un árbol noble que da un buen fruto, que alimenta y que da un sabor exquisito y no da un sabor amargo. Entonces, nosotros,
como bienaventurados del Señor. Somos árboles plantados, es decir, un árbol cultivado. Tenemos un agricultor que cuida de nosotros y que está al tanto de nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta de que somos árboles plantados, es decir, hay una diferencia. No somos un matojo, una mata del campo silvestre, bravía, ni muchísimo menos. ¿Y dónde ha sido plantado ese árbol? Pues dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, junto a corrientes de agua, hermanos queridos, ¿qué nos dice en Juan 7, del 38 al 39? Dice el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces está hablando del Espíritu Santo como de ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Y que nos dice el salmista del hombre bienaventurado, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Tú has sido plantado por el Señor. Hay una diferencia entre el inconverso y el convertido. Tú eres un convertido. Tú has sido plantado del Señor, eres del plantío del Señor, del huerto del Señor. Y te ha plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué corrientes de agua son esas? El Espíritu Santo. Entonces, dará fruto en su tiempo. Somos salvos, no por obras, sino que somos salvos para obrar. Ahora yo te pregunto, ¿tu fruto es amargo? ¿Tu fruto es ácido? ¿Cómo es tu fruto? ¿Acaso es dulce o debiera ser dulce y todavía no lo es? ¿Qué nos dice en Colosenses 1:10? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Que da su fruto en su tiempo, Y es que somos plantados por el Señor. Hay una diferencia muy grande entre la gente del mundo y la gente de Dios, ¿verdad? Y además hemos sido plantados junto a corrientes de agua y además, hermanos queridos, dice que da su fruto en su tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la fruta? Que se madura en cámaras. Bueno, pues en muchos supermercados, tú vas al supermercado, ¿verdad? Y resulta de que compras 1 kilo de naranjas y resulta de que abres la naranja tiene muy buen aspecto, pero después, sin embargo, cuando la tomas, dices, esto no sabe a nada, o sabe muy poquito a naranja. ¿Cómo es posible? Bueno, esto es posible porque para que la fruta dure en el supermercado, la arrancan del árbol cuando está verde y esa fruta va madurando por sí misma. Entonces no tiene toda la energía en sí misma para dar el sabor y la textura adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos a medio o dijimos, esto parece naranja en un 10%. Tiene un 10% del sabor que debería de tener. ¿Qué diferencia cuando voy a la casa de mi madre y ahí tiene un naranjo y tomo una de sus naranjas cuando da el fruto adecuado, cuando se madura en el propio árbol? ¡Qué diferencia! ¡Qué sabor tan exquisito! Eso sí es naranja, eso sí que tiene verdadero sabor. ¿Pero por qué? Porque ese fruto se ha estado continuamente alimentando el tronco, el árbol le está dando todos los nutrientes y todos los minerales necesarios para que esa fruta madure adecuadamente. Pero entonces, ¿qué clase de cristianos somos?
¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Estamos dando un fruto de cámara? ¿Estamos madurando en cámara? ¿O estamos madurando en el árbol? En el árbol, hermanos, nutriéndonos del árbol. Entonces, hermanos, estamos en la viña verdadera. Nosotros somos los sarmientos. Si somos cortados, entonces el fruto queda a medio madurar. Pero si permanecemos en la vid, daremos mucho fruto. Entonces por eso dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y su hoja no cae. ¿Somos de hoja caduca o de hoja perenne? ¿Somos cristianos por tiempos o en todo tiempo? Porque Dios no quiere que seamos árboles de hoja caduca. Tú ves los árboles de hoja caduca, en primavera, verano, lucen muy bonitos, pero llega el otoño, ya empiezan a desnudarse, las hojas se secan, se caen y queda desnudo el árbol, que pareciera que está muerto. Hay un texto en el libro de Apocalipsis, una de las iglesias en las cuales el Señor Jesús dice, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Entonces, un árbol que de hoja caduca es un árbol triste, es un árbol que por un tiempo sí luce bello, pero sin embargo después queda como muerto. Es como si se hubiera secado, como si estuviera muerto. Sabemos que no, que después llega las lluvias y llega la primavera y empieza a reverdecer. Pero entonces, ¿qué clase de cristianos somos? ¿De hoja caduca o somos de hoja perenne como el pino, que durante todo el año está verde? Seamos como el pino, que da su fruto en su tiempo y siempre está lozano, siempre está verde. No podemos ser cristianos por tiempos, sino en todo tiempo. Entonces, ¿tenemos aspecto de lozano verdor o lucimos secos y desnudos de hoja como los árboles de hoja caduca? Medita en la palabra del Señor. Y dice en este versículo, dice, y todo lo que hace prosperará. El bienaventurado prospera en todo lo que hace. ¿Qué nos dice en 2 de Crónicas 26:5 acerca del rey Uzías? Dice que el rey Uzías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. ¿Por qué? Porque no solo buscó a Dios, sino persistió en buscar a Dios. ¿Persistimos en nuestra búsqueda de Dios o simplemente unos días sí, otros días no? Buscamos a Dios. No basta con buscar a Dios, sino persistir en buscar a Dios. Por eso dice el salmista, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué fue prosperado Uzías? Porque persistió en buscar a Dios. Eso significa una cosa, hermanos queridos, que en la vida cristiana no solamente es importante adquirir conocimiento de la palabra de Dios, sino que tenemos que disciplinarnos a la hora de buscar la palabra de Dios, disciplinarnos en nuestra vida de oración y en nuestra vida de meditación en la palabra. Sin disciplina, tanto en los aspectos del mundo como en los aspectos espirituales, no podemos prosperar. Los japoneses tienen un dicho muy sabio que dice así: la disciplina al final vencerá a la inteligencia. Es verdad. Y esto lo podemos aplicar al plano espiritual. ¿De qué sirve un hombre que tenga un alto grado, un coeficiente intelectual del 100%, y esa persona es una persona indisciplinada? De nada le sirve, nunca llegará a acabar una carrera, nunca llegará a ser alguien en la vida. De nada le servirá tanta inteligencia. Pero sin embargo,
Un señor que tiene un 20 o un 25% de su inteligencia, de ese superdotado, pero sin embargo es disciplinado, perdón, sin embargo es disciplinado, llegará a algo en la vida, será un hombre de provecho en la vida. ¿Por qué? Porque la disciplina lo llevará a triunfar en la vida. Llegará a ser un ingeniero, un médico, llegará a ser el director de una empresa, etc. Y a lo mejor tiene una inteligencia mediocre o poca inteligencia, pero sin embargo es un hombre que se ha sabido disciplinar y por eso ha llegado. Por eso dicen los japoneses, al final la disciplina vencerá a la inteligencia. De nada nos sirve el conocimiento si no persistimos en seguir adquiriendo conocimiento. Y para persistir, como el rey Uzías, que dice que persistió en buscar a Dios, nos hace falta algo muy importante, que es disciplinar nuestra vida espiritual. Entonces, aún en este mundo podemos ser prosperados si llevamos una vida austera, una vida discreta y una vida obediente al Señor. No solamente en la patria celestial, donde por su gracia vamos a tener todo, vamos a tener su gloria bendita, sino aquí incluso en esta vida podemos ser prosperados si actuamos de esta manera. ¿Y qué es una persona discreta? Bueno, pues discreto es aquel que no hace ver y pasa desapercibido, aquel que no se hace ver y que pasa desapercibido. Entonces, como el que se pone en el último lugar. Y, hermanos queridos, la discreción es hermana de la prudencia. Entonces, recordemos las palabras del Señor. Dice, cuando seas invitado a un banquete, no busques los primeros puestos, sino vete al último lugar, para que el que te ha convidado le diga, pasa y siéntate más adelante. Y entonces tendrás gloria delante de los demás. Entonces, la discreción es muy importante en la vida de un cristiano. Y si a la discreción le ponemos la disciplina, entonces vas a llegar muy lejos, tanto en el plano material de la vida, como en el plano espiritual, que es lo que realmente importa. Versículo 4. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos son, ¿quiénes son los malos? Pues los hombres no arrepentidos, los hombres inconversos, que hacen todo lo contrario de lo que hemos dicho del hombre de Dios. Todo lo que hemos dicho del hombre de Dios, pues el hombre malo, el hombre inconverso, pues hace todo lo contrario. Y dice que son como el tamo que arrebata el viento. Y tú me puedes decir, bueno, hermano Antonio, ¿y qué es un tamo? Bueno, pues el tamo es una especie de pelusa o de paja, que se presenta en las plantas, por ejemplo, del lino, del trigo, de la cebada. Y entonces es una paja o pelusa seca, está seca. Entonces los malos son como el tamo que arrebata el viento. No es nada, no viene a ser nada. El tamo está seco, está carente de vida. Sin embargo, tú tienes a Cristo en tu corazón y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos está dando vida. Separados del tronco de la vida no podemos hacer nada. Pero si la vida de Cristo fluye a través de ti, a través de tu vida, entonces tú vas a dar mucho fruto y vas a ser bienaventurado, vas a ser gozoso. Versículo 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué nos dice en Mateo 25, 31, 32? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Entonces, que hemos leído, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios tiene un día preparado para los malos, para los pecadores, que son personas que han endurecido su corazón para no arrepentirse al oír el Evangelio. Que nos dice el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce nuestros caminos. El Señor conoce los caminos de los justos. Mas, ¿qué es lo que pasará con aquellos que han endurecido su corazón? Dicen, más la senda de los malos perecerá. Entonces el Señor conoce el camino de los justos. Por eso el Salmo 56, 8 nos dice, mis huidas tú has contado. El Señor te conoce. El Señor sabe de tus cuitas. El Señor conoce tus lamentos y tu problemática y el dolor que hay en tu corazón cuando pasas por malas experiencias. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma es un frasco de cristal. Eso es una redoma. Entonces ahí se guardaban líquidos. Y entonces el salmista está diciendo, pon mis lágrimas en tu redoma, es decir, no las eches al olvido. Y el Señor está atento a tu vida. Tranquilo, tú eres un bienaventurado del Señor. Y el Señor tiene en cuenta tus huidas, tus procesos, en los cuales, tus malas experiencias por las cuales pasas. Y tiene en cuenta el dolor que hay en tu corazón cuando estás pasando por esos caminos amargos, ácidos, que vienen a tu vida. Entonces nos dice, ¿no están ellas en tu libro? ¿No están ellas en tu libro? El Señor nunca se olvida de ti. Lo tiene todo bajo control, lo tiene todo en su libro. El Señor no se olvida nunca de nosotros. ¿Y qué dice? Mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Nosotros no andamos en la senda de los malos, sino andamos en aquel que es el camino, Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a Cristo, que es el camino. La teología es importante, la doctrina es importante, pero a mí no me mueve la doctrina, a mí no me mueve una religión, ni siquiera una iglesia, ni quien me mueve es Cristo. Cristo es el que me mueve, porque Cristo es el camino. Espero que estos consejos de parte del Señor te hayan edificado. Contigo, el hermano Antonio, siervo de Jesucristo. Y si te ha parecido bueno y edificante la palabra de esta mañana, bueno, pues entonces te pediría que para ayudar a otros, pues des un buen fruto. Tú que eres un árbol plantado junto a corrientes de agua y comparte, no seas egoísta, comparte con otros este pensamiento dándole un like a este vídeo y por lo tanto el algoritmo sube y entonces YouTube recomienda este vídeo a otras personas que quieren también recibir luz de parte del Señor. Y si no te has suscrito a este canal y consideras que es hermoso y edificante lo que estamos compartiendo en este canal, pues suscríbete para bendición de tu alma. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.